El descubrimiento más peligroso de Jung no trataba sobre enfermedades mentales. Trataba sobre aquellas personas que perciben todo lo que los demás no ven, y por qué esta capacidad termina destruyéndolas. En su práctica clínica, Jung documentó pacientes con lo que él llamó percepción diferenciada. Eran individuos capaces de leer microexpresiones, detectar emociones ocultas y captar patrones psicológicos que escapaban a todos los demás. Veían más allá de las máscaras sociales, identificaban mentiras al instante y sentían las tensiones inconscientes presentes en cualquier lugar. Jung consideraba este hallazgo peligroso porque esas personas casi siempre terminaban aisladas, agotadas y sin poder mantener relaciones normales. No porque fueran inestables, sino porque ver absolutamente todo implicaba un costo psicológico que nadie comprendía. Hoy te voy a mostrar el descubrimiento más inquietante de Jung sobre las personas que lo perciben todo, y por qué él creía que esta rara habilidad podía destruirte o transformarte en algo extraordinario. El caso que reveló este descubrimiento comenzó con una paciente que Jung describió en sus notas privadas. Era una persona muy introvertida e intuitiva que acudió a él en 1913, justo en medio de la crisis personal que Jung atravesaba tras su ruptura con Freud. Esta paciente, que representaba lo que él más tarde clasificaría como el tipo de personalidad más raro, poseía lo que él denominó percepción intuitiva no diferenciada. Ella podía entrar a cualquier lugar y, en cuestión de segundos, captar el clima psicológico, quién estaba mintiendo, quién sufría en silencio, quién guardaba resentimientos. Jung escribió, la paciente muestra una capacidad extraordinaria para percibir contenidos inconscientes en los demás, pero esta facultad parece causarle un gran malestar en lugar de ventajas. No podía mantener conversaciones triviales porque detectaba de inmediato las fachadas sociales. No podía conservar amistades, ya que las personas se sentían expuestas e incómodas cerca de ella. No podía sostener un empleo, pues su mera presencia alteraba los acuerdos inconscientes que mantienen funcionando a los grupos. Jung comprendió que no estaba tratando una patología, sino observando lo que ocurre cuando lo inconsciente se hace demasiado consciente, cuando la percepción se vuelve demasiado precisa para la supervivencia social. Él registró cómo describía a las personas con una exactitud sorprendente, hablaba de los demás como si tuviera acceso a sus pensamientos privados y motivaciones ocultas. Al verificar sus observaciones mediante preguntas cuidadosas, estas resultaban ser notablemente precisas. No se trataba de psicosis ni de delirios, sino de una conciencia tan avanzada que se volvía socialmente peligrosa. Pero Jung descubrió algo aún más inquietante. Como esa percepción extraordinaria parecía difícil de explicar, comenzó a investigar lo que más tarde llamaría participación mística, un fenómeno psicológico en el que personas con una intuición altamente diferenciada terminan abrumadas por los contenidos inconscientes de otros. En sus notas del periodo del Libro Rojo, Jung escribió, hay entre nosotros quienes tienen un aparato psíquico tan afinado que absorben no solo las comunicaciones conscientes, sino toda la atmósfera inconsciente de su entorno. Investigaciones modernas, como las de la doctora Elaine Aron sobre las personas altamente sensibles, validan estas primeras observaciones de Jung. Su trabajo muestra que aproximadamente un 20% de la población posee una sensibilidad sensorial y emocional elevada. Pero Jung identificó algo más específico dentro de su tipología psicológica, el tipo intuitivo introvertido, que representa cerca del 1% de la población. No solo sienten intensamente, sino que perciben patrones inconscientes con una claridad sorprendente. Jung observó que estas personas tienen lo que él llamó función intuitiva diferenciada. Su cerebro procesa no solo las señales sociales evidentes, sino también los estados emocionales inconscientes, contenidos reprimidos y patrones psicológicos que otros no detectan. Ven la tristeza detrás de sonrisas forzadas. Perciben la desesperación detrás de discursos seguros. Sienten la sombra colectiva que los grupos, inconscientemente, deciden ignorar. Jung escribió, el peligro no está en la percepción misma, sino en el aislamiento psíquico que crea. Cuando uno ve claramente lo que otros no pueden o no quieren ver, se convierte en un espejo en el que la sociedad no puede soportar mirarse. Esto genera lo que él llamó el problema de la función superior, cuando tu mayor fortaleza se convierte en tu mayor carga, porque te separa de la participación en el inconsciente colectivo. Pero el verdadero peligro no era la percepción en sí. Las personas con percepción altamente diferenciada ven con claridad los contenidos inconscientes de los demás y,
Por ello, se convierten en blancos del fenómeno que Jung documentó ampliamente como proyección de la sombra, cuando otros atacan de forma inconsciente a quien refleja lo que ellos no quieren reconocer en sí mismos. En Psicología de lo Inconsciente, Jung escribió, nada influye más psicológicamente en nuestro entorno, y especialmente en nuestros hijos, que la vida no vivida de los padres. Descubrió que este principio se aplicaba a todas las relaciones. Cuando la sombra de alguien es reflejada a través de la percepción de otra persona, la mente inconsciente tiene dos opciones, integrar esa sombra o atacar el espejo. Jung documentó este patrón una y otra vez en su trabajo clínico. La persona que ve con claridad suele ser culpada por problemas que en realidad solo está observando. Sus pacientes con intuición diferenciada lo experimentaban constantemente. Si sugerían con delicadeza que alguien parecía estar angustiado, esa persona reaccionaba con enojo acusándolos de ser negativos o de inventar dramas. Si expresaban preocupación por problemas evidentes, los acusaban de ser críticos o de generar conflictos donde no los había. Jung comprendió que no era una coincidencia, sino un mecanismo de defensa psicológico. En Recuerdos, Sueños, Pensamientos, escribió, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Pero para la mayoría, es más fácil atacar a quien refleja su sombra que examinar lo que está siendo reflejado. Esto crea lo que Jung llamó el fenómeno del chivo expiatorio, individuos altamente perceptivos que se convierten en el problema en cada grupo al que llegan, no porque causen conflictos, sino porque evidencian los que ya existen en el inconsciente colectivo. Jung observó, el portador de una percepción superior se convierte en el depositario de todo lo que el grupo no puede reconocer conscientemente sobre sí mismo. Por eso, estas personas no solo se sienten incomprendidas, sienten que son sistemáticamente atacadas por una fuerza que no logran explicar de forma racional. Pero lo más inquietante estaba aún por descubrir. Jung notó que esta percepción abrumadora no se manifestaba igual en todos, por lo que identificó 4 patrones distintos dentro del tipo intuitivo introvertido, cada uno con una manera diferente de procesar los contenidos inconscientes de los demás. Tipo 1. El intuitivo con función de sentimiento. Jung documentó pacientes que combinaban intuición introvertida con una función de sentimiento altamente desarrollada. Estas personas no solo ven lo que sucede a nivel psicológico, sino que lo sienten en su propio cuerpo. Absorben las emociones ajenas tan profundamente que muchas veces no pueden diferenciar entre sus propios sentimientos y los que han absorbido de manera inconsciente. Jung escribió, el intuitivo con sentimiento vive en un estado de contagio emocional constante, experimentando las emociones no vividas de todos los que lo rodean. Tipo 2. El intuitivo con función de pensamiento. Estos individuos perciben patrones psicológicos y pueden predecir resultados conductuales con una exactitud sorprendente. Jung observó que podían anticipar rupturas amorosas, fracasos profesionales o colapsos personales con meses de antelación, no por un análisis lógico consciente, sino gracias a un reconocimiento inconsciente de patrones. Jung anotó, poseen una asombrosa capacidad para percibir las conclusiones lógicas de procesos inconscientes que los demás aún no pueden ver. Tipo 3. El intuitivo con función sensorial. Jung documentó pacientes capaces de detectar las manifestaciones físicas de estados psicológicos en otras personas, percibían una enfermedad antes de que aparecieran los síntomas, sentían el agotamiento antes de que fuera admitido, o captaban la tensión corporal que revelaba angustia emocional. Jung escribió, estos individuos actúan como sistemas de alerta temprana para las enfermedades psicológicas y físicas de su entorno. Tipo 4. El intuitivo puro. El tipo más raro que Jung encontró combinaba la intuición introvertida con lo que llamó una función auxiliar no diferenciada. Veían absolutamente todo, pero tenían dificultad para organizar o expresar sus percepciones de forma coherente. Jung observó, viven en un estado de sobrecarga constante, recibiendo enormes cantidades de información inconsciente sin la estructura psicológica adecuada para procesarla de manera constructiva. Comprender a cuál de estos patrones perteneces es fundamental, ya que cada uno requiere un enfoque distinto para enfrentar lo que Jung denominó el desafío de integración. Pero antes, es importante entender por qué Jung consideraba este descubrimiento tan peligroso. Jung fue testigo de los efectos devastadores de la percepción no diferenciada en sus pacientes y concluyó que ver absolutamente todo sin una integración psicológica adecuada representaba un riesgo real tanto para el bienestar individual como para el colectivo. Identificó 3 peligros concretos que hacían que este hallazgo resultara tan amenazante. Peligro 1. Disrupción del inconsciente colectivo.
Jung escribió, el individuo que percibe con demasiada claridad amenaza los acuerdos colectivos sobre los que se sostiene la cohesión social. Cuando alguien ve a través de las ilusiones compartidas que mantienen unidos a los grupos, los acuerdos tácitos para ignorar ciertas verdades, se convierte en una fuerza desestabilizadora. Jung observó que organizaciones, familias y sociedades funcionan, en parte, gracias a acuerdos inconscientes sobre lo que se reconocerá y lo que se negará. La persona altamente perceptiva rompe estos acuerdos simplemente siendo auténtica. Peligro 2. Aislamiento psicológico. Jung documentó cómo la percepción diferenciada genera lo que llamó el problema de la función superior, cuando tu mayor fortaleza psicológica se convierte en tu mayor fuente de sufrimiento. Escribió, la maldición de la conciencia es que no puede compartirse con quienes no la poseen. El individuo se convierte en una isla de conciencia en un océano de inconsciencia. Este aislamiento no es solo social, sino existencial. Muchas de estas personas describen la sensación de vivir en una realidad diferente a la de todos los que las rodean. Peligro 3. Disolución de la identidad. Lo más peligroso, según Jung, es que quienes absorben contenidos inconscientes de otros pueden llegar a perder el contacto con su propia personalidad auténtica. Se ven tan inundados por material psicológico externo que no distinguen entre su mundo interior y lo que absorben del entorno. Jung llamó a esto participación mística, un estado en el que los límites psicológicos se disuelven y la persona se fusiona con los contenidos del inconsciente colectivo. Escribió, el peligro no es solo el exilio social, sino la aniquilación psicológica, la pérdida completa de la identidad individual en favor de la posesión colectiva. Por esta razón, Jung consideraba que integrar la percepción superior no era solo importante desde el punto de vista terapéutico, sino psicológicamente urgente. Una percepción no integrada representaba un riesgo real. Así, desarrolló lo que llamó el proceso de individuación, un método sistemático para mantener la identidad individual y, al mismo tiempo, desarrollar una relación consciente con los contenidos inconscientes. Fase 1. Reconocimiento y diferenciación. Jung enseñaba a sus pacientes más perceptivos a reconocer cuando estaban absorbiendo material psicológico que no les pertenecía. A esto lo llamaba discriminación consciente, la capacidad de diferenciar entre la experiencia interior auténtica y el contenido externo absorbido inconscientemente. Escribió, la primera tarea es establecer qué te pertenece y qué pertenece a los demás. Sin esta discriminación, no hay desarrollo individual. Técnica, Jung recomendaba pasar tiempo en completa soledad cada día, permitiendo que el material absorbido se asentara, para así identificar la propia voz psicológica. Fase 2. Integración de la sombra. Jung descubrió que las personas que ven la sombra de los demás con claridad suelen hacerlo porque no han integrado la suya propia. Cuanto más se niega la propia capacidad para la falsedad, el egoísmo o la crueldad, más incómodo resulta ver esas cualidades en otros. Escribió, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos, pero solo si tenemos el valor de mirar hacia adentro en lugar de permanecer enfocados hacia afuera. Integrar la sombra significa aceptar que poseemos todas las cualidades humanas que observamos en los demás. Esto no te convierte en una mala persona, sino en una persona completa, capaz de ver sin juzgar. Fase 3. Participación consciente. La última fase implica lo que Jung llamó participación consciente en el inconsciente colectivo, la capacidad de interactuar con los contenidos psicológicos ajenos sin ser arrastrado por ellos ni perder la identidad propia. Jung escribió, la persona individuada puede servir como un puente entre lo consciente y lo inconsciente, ayudando a otros a hacer consciente lo inconsciente sin sacrificar su integridad psicológica. Esto requiere desarrollar lo que él llamaba contenedores psicológicos, la habilidad de sostener temporalmente los contenidos inconscientes de otros manteniendo la certeza de que no son propios. Jung entendía que la percepción superior o destruye o transforma a la persona. Por eso estudió figuras históricas para comprender la diferencia entre una integración exitosa y un colapso psicológico. El caso de Nietzsche, percepción no integrada. Jung se sintió profundamente influenciado por la filosofía de Nietzsche, pero observó cómo su percepción superior lo condujo al colapso psicológico. En Recuerdos, Sueños, Pensamientos, Jung escribió sobre la capacidad de Nietzsche para atravesar fachadas sociales, religiosas y filosóficas con una claridad devastadora. Sin embargo, señaló que Nietzsche nunca aprendió a integrar esas percepciones de manera constructiva. En vez de emplear su visión para sanar, la usó como arma contra la sociedad.
Jung escribió, Nietzsche poseía una percepción extraordinaria de la naturaleza humana, pero permaneció identificado con su función superior en lugar de integrarla en una personalidad equilibrada. El aislamiento y eventual colapso de Nietzsche mostraban lo que sucede cuando la percepción superior no se integra. El individuo es consumido por lo que ve en lugar de transformarse gracias a ello. El caso de Meister Eckhart, integración exitosa. Jung estudió ampliamente al místico medieval Meister Eckhart, a quien consideraba un ejemplo de percepción superior bien integrada. Eckhart poseía lo que Jung llamó intuición mística, la capacidad de percibir realidades espirituales y psicológicas inaccesibles para la mayoría. A diferencia de Nietzsche, Eckhart canalizó sus percepciones hacia un servicio compasivo. Jung escribió, Eckhart transformó su percepción superior en sabiduría que podía nutrir a otros sin abrumarlos. Veía con claridad, pero hablaba de forma que invitaba a la comprensión en lugar de generar resistencia. Jung destacó que el éxito de Eckhart se debió a lo que llamó humildad consciente, entender que la percepción superior es un don para compartir sabiamente, no un arma para imponer. El propio camino de integración de Jung. Lo más significativo es que Jung documentó su propia lucha con la percepción abrumadora durante lo que llamó su confrontación con lo inconsciente, entre 1913 y 1919, registrada en el Libro Rojo. Escribió, estuve al borde de una psicosis y me salvó únicamente mi capacidad para comprender lo que me ocurría a través de mi trabajo con pacientes. Su percepción superior de contenidos inconscientes, tanto propios como ajenos, casi lo destruyó, hasta que aprendió a integrarlos conscientemente. Su gran revelación fue comprender que esas percepciones no eran patológicas, sino evolutivas. La conciencia y su impulso por superar las limitaciones colectivas actuales. Comprender este fenómeno cambió por completo su forma de trabajar con personas que poseían dones parecidos, ya que quienes tienen una percepción muy aguda suelen atravesar periodos de aislamiento. Por eso, Jung destacaba la enorme importancia de hallar lo que él llamaba los pocos que comprenden, individuos capaces de interactuar con una mente diferenciada sin sentirse amenazados ni reaccionar a la defensiva. En el desarrollo de la personalidad, Jung afirmó, el gran privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Sin embargo, aclaraba que este privilegio no se alcanza en soledad, requiere ser reconocido por otros que puedan percibir la autenticidad. Jung señalaba 3 tipos esenciales de vínculos para quienes poseen una percepción muy desarrollada. Tipo 1. Personas ya individuadas. Un individuo que ha completado su propio proceso reconoce de inmediato a otro en el mismo estado. Existe una presencia genuina, una autenticidad que no se puede falsificar. Estos encuentros suelen ser intensos y casi instantáneos, y Jung los describía como el reconocimiento entre miembros de la minoría consciente. Aunque son pocos, resultan esenciales para mantener la salud psicológica, pues permiten mostrarse tal cual eres, sin temor a generar incomodidad o intimidar. Tipo 2. Personas en camino a individuarse. Jung observaba que quienes participan activamente en su crecimiento interior, sea terapia, autoexploración o práctica espiritual, pueden recibir percepciones profundas sin ponerse a la defensiva. Tal vez no tengan ese nivel de percepción, pero aprecian su valor. En sus palabras, aquellos que han empezado a conocerse pueden tolerar ser conocidos por otros. Tipo 3. Contenedores naturales. Se trata de personas que, aunque no posean visión superior, cuentan con una capacidad innata para sostener y procesar contenidos psicológicos sin sentirse desbordadas. Suelen ser individuos maduros que han atravesado experiencias de vida complejas y desafiantes. Como reconocer una relación segura. Jung estableció ciertos indicadores, hacen preguntas genuinas en lugar de responder con defensas automáticas. Admiten sus contradicciones y limitaciones sin vergüenza. Muestran interés auténtico por el mundo interior. Conservan la calma emocional ante verdades incómodas. Mantienen una curiosidad real por la conciencia y el desarrollo personal. El protocolo de revelación gradual. Jung recomendaba exponer las habilidades perceptivas paso a paso, comenzar con observaciones suaves y de bajo impacto. Evaluar cómo responde la otra persona. Identificar si reacciona con apertura o con resistencia. Incrementar la profundidad según la capacidad demostrada. Presentar siempre las percepciones como aportes, no como sentencias absolutas. Para Jung, no se trata de buscar gente que apruebe todo lo que uno ve, sino de hallar a quienes consideren esas percepciones como contribuciones valiosas y no como ataques a su autoimagen.
Una percepción superior bien integrada no solo beneficia a la persona, sino que impulsa el avance de la conciencia colectiva. En el yo y el inconsciente, afirmaba que la individuación plena es vital no solo para el bienestar individual, sino para la evolución de la humanidad. Decía que el individuo es el portador del espíritu vivo, el agente de cambio social. Aquellos que integran su percepción superior se convierten en lo que él llamaba portadores de cultura, personas que facilitan el crecimiento de la conciencia. Las 4 fases de la transformación. Fase 1. Reconocer sin sentirse abrumado. Aquí la persona asume sus capacidades perceptivas sin que éstas la sobrepasen. Jung llamaba a esto aceptación consciente de la función superior. En sus palabras, la sabiduría empieza al reconocer lo que realmente se es, no lo que se desea o se teme ser. Fase 2. Integrar sin aislarse. En este punto se aprende a utilizar la percepción de forma constructiva sin cortar los lazos con los demás. Jung lo definía como individuación social, ser auténtico y, a la vez, permanecer conectado. A su juicio, la persona individuada no se retira del mundo, sino que interactúa con él con mayor conciencia. Fase 3. Servir sin sacrificarse. La percepción se convierte en un regalo ofrecido, no en una carga pesada. Jung denominaba esto participación consciente, poner las habilidades al servicio de otros sin agotarse. Para él, el privilegio de una vida es llegar a ser quien de verdad eres y compartir ese yo auténtico con el conjunto. Fase 4. Dejar un legado sin apego. Consiste en lo que Jung llamaba función trascendente, aportar a la evolución de la conciencia colectiva sin depender de que otros reconozcan el esfuerzo. Decía, quien ha individuado trabaja para el porvenir, no para el aplauso inmediato. La integración se convierte en medicina cultural. Jung creía que estas personas cumplen un papel evolutivo indispensable, ven lo que la conciencia colectiva aún no está lista para aceptar y preparan el camino para el desarrollo humano. Afirmaba, lo que no se hace consciente, se nos presenta como destino. Los riesgos de este camino. Jung advertía sobre varios peligros que podían desviar el proceso. Riesgo 1. La inflación del ego. Cuando alguien se identifica demasiado con su función superior, se aísla de los demás. Jung lo llamaba el complejo de profeta, creer que uno debe salvar a todos de la inconsciencia, lo que genera sermoneo, juicios y soledad. En cuanto uno se cree dueño de la verdad absoluta, ha caído en la trampa de la posesión inconsciente. Riesgo 2. El aislamiento justificado. Algunas personas usan su percepción como excusa para evitar el contacto humano, convencidas de que los demás están demasiado dormidos para merecer su tiempo. Jung veía esto como superioridad espiritual disfrazada de sabiduría. Para él, la individuación real exige compromiso con el mundo, no huida. Riesgo 3. La adicción a ayudar. Ciertos individuos se definen únicamente por su capacidad de ver y asistir a otros, olvidando su propio desarrollo. Jung alertaba, si la percepción se convierte en identidad, la persona queda oculta tras la función. Riesgo 4. El retorno al desborde. Incluso quienes han integrado bien sus habilidades pueden, bajo estrés o crisis, perder sus límites y volver a absorber el material inconsciente ajeno. La integración no es un logro fijo, sino un proceso que requiere atención consciente constante. Cómo mantener la integración. Jung proponía prácticas para sostener un equilibrio saludable, pasar tiempo a solas para distinguir el propio contenido interno del absorbido. Elegir conscientemente cuándo y con quién usar la percepción. Trabajar la sombra para evitar proyecciones. Rodearse de personas que puedan ofrecer retroalimentación y apoyo real. Usar la creatividad como vía para procesar el exceso de estímulos perceptivos. En resumen, decía, la persona integrada no es perfecta, pero aprende a moverse de forma consciente con toda su complejidad interna. Porque Jung comprendía la percepción superior, Jung entendía la percepción superior dentro del marco del desarrollo psicológico colectivo. Por eso consideraba que las personas con alta sensibilidad y aguda percepción cumplían una función evolutiva esencial para la conciencia humana. En el yo y el inconsciente, Jung escribió, el individuo siempre ha sido el portador del espíritu vivo, aquel que provoca el cambio en la sociedad. Para él, estas personas eran lo que llamaba pioneros de la conciencia, individuos cuyo desarrollo psicológico se adelanta a la preparación colectiva.
El patrón histórico Jung observó que, a lo largo de la historia, quienes tenían percepción superior solían aparecer antes de que la conciencia colectiva estuviera lista para asimilar sus visiones. Actuaban como exploradores avanzados en territorios psicológicos que, tarde o temprano, la humanidad tendría que investigar. Jung escribió, lo que aparece primero como una percepción psicológica en un individuo, después se manifiesta en lo colectivo como una transformación cultural. El individuo funciona como un laboratorio de experimentos para la conciencia, cuyos resultados, con el tiempo, benefician a todos. Manifestaciones modernas. Jung creía que, en la era contemporánea, las personas con percepción aguda podían detectar patrones psicológicos que explican el comportamiento colectivo antes de que sean evidentes. Las causas profundas de la insostenibilidad social y ambiental. Posibilidades espirituales más allá de los marcos religiosos actuales. Implicaciones tecnológicas que otros no han contemplado. Contenidos de la sombra colectiva que necesitan integración consciente. La sensibilidad y la sombra colectiva. Según Jung, las personas sensibles perciben primero, y con mayor intensidad, los problemas colectivos. Sus propios síntomas suelen reflejar lo que toda la cultura necesita enfrentar. Servicio sin martirio. Uno de sus puntos más importantes era que la percepción superior contribuye más a la evolución cuando se integra de manera consciente, en lugar de ser vivida como una carga inconsciente. El objetivo no es convertirse en un mártir de la conciencia, sino en un puente entre lo que existe y lo que está por llegar. Jung escribió, el individuo que se ha individuado no sirve al colectivo sacrificando su individualidad, sino desarrollándola por completo, de modo que se convierte en un regalo para todos. La integración definitiva en los niveles más altos de desarrollo. Jung observó que las personas con percepción superior llevan sus habilidades con ligereza, ven con claridad sin apego, aceptan lo que observan y perciben con profundidad, sin sentir la compulsión de arreglarlo todo. A este estado lo llamó la función trascendente, la capacidad de servir a la evolución de la conciencia de manera natural, sin imponer, sin predicar, simplemente encarnando formas de ser más conscientes. Un caso ejemplar. Recordemos a la paciente de Jung en 1913, una intuitiva introvertida que acudió a él durante su propia crisis psicológica. Tras 3 años de trabajo con el proceso de individuación, su vida cambió por completo. Aprendió a diferenciar entre su propio contenido psicológico y aquello que absorbía de los demás. Encontró empleo como consejera, donde su percepción afinada ayudó a personas con problemas. Construyó vínculos con quienes valoraban sus intuiciones en lugar de temerlas. Y, sobre todo, dejó de vivir su percepción como una maldición para empezar a entenderla como un don que requería desarrollo consciente. Jung escribió sobre su transformación, la paciente no aprendió a ver menos, sino a ver con más sabiduría, no a percibir menos profundamente, sino a relacionarse de manera más consciente con lo que percibía. Su don seguía intacto, pero su vínculo con él pasó de ser abrumador a estar integrado. La revelación más peligrosa de Jung. Jung llegó a la conclusión de que algunas personas nacen con una conciencia que supera la preparación colectiva. Y que esta percepción avanzada, sin un desarrollo adecuado, puede destruirlas por el aislamiento y la saturación, o transformarlas en lo que la humanidad necesita para su evolución psicológica. Tu percepción superior no es un defecto en tu mente. Es una característica avanzada del desarrollo de la conciencia. No estás roto por ver lo que otros no ven, simplemente estás adelantado a tu tiempo. La pregunta no es si debes reprimir tu visión para encajar en la inconsciencia colectiva. La pregunta es si desarrollarás las habilidades de individuación necesarias para integrarla de forma consciente. De la carga al propósito. El método de individuación de Jung ofrece un camino que va desde el aislamiento peligroso hacia el servicio consciente, desde la percepción abrumadora hasta la sabiduría integrada, de la maldición psicológica a la contribución evolutiva. Naciste para ver todo, no para sufrir en silencio, sino para servir a la evolución de la conciencia. El mundo necesita tus percepciones, pero requiere que las entregues con integración, sabiduría y conciencia estratégica para convertir una visión peligrosa en medicina cultural. Tu don no es tu carga. Tu carga es la relación inconsciente que tienes con ese don. Si aprendes a integrarlo de forma consciente, te convertirás exactamente en lo que Jung pensaba que los individuos altamente perceptivos debían ser, pioneros de la conciencia, preparando a la humanidad para un desarrollo psicológico inevitable, aunque todavía no evidente. La mayor advertencia de Jung no fue que algunas personas lo ven todo, sino que la mayoría de quienes lo ven todo nunca aprenden a usar lo que perciben con sabiduría.
El peligro no está en la percepción misma, sino en no desarrollar una relación consciente con esas capacidades extraordinarias. No eres demasiado para este mundo. Eres exactamente lo que la evolución de la conciencia necesita, siempre y cuando aprendas a manejar tu percepción con la misma conciencia con la que Jung aprendió a manejar la suya. El riesgo de ver todo no está en ver demasiado, sino en no aprender jamás a mirar con la integración y la sabiduría que tus dones exigen. Si te reconoces en esta descripción del individuo altamente perceptivo, formas parte de un tipo psicológico raro que Jung consideraba esencial para la evolución de la conciencia. Comparte con otros qué tipo de perceptor diferenciado sientes que eres y conecta con quienes transitan un camino similar.